puedo enseñar, corregir, instruir en justicia si no conozco el fundamento de la palabra de Dios. Si no conozco el fundamento, no puedo levantar una sociedad, unos hijos, una casa, una iglesia, un matrimonio sano, fundamentado en la palabra de Dios. Quiere decir, la Biblia dice, para poder ser discípulo de Jesús, necesitamos volver al fundamento, a las escrituras, a la palabra de Dios. Podemos predicar a Cristo, aleluya, todos los días, pero es necesario conocer a profundidad su fundamento, tu familia. Yo creo que necesitamos familias que se imprenden de la presencia de Dios. Es necesario que la presencia de Dios vuelva a vuestros hogares. Es necesario que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas espirituales. Y como único la presencia de Dios se hace vigente en nuestras vidas, es que tengamos un altar familiar, un altar de adoración, un altar de exaltación a Dios con nuestros familias, con los nuestros. Oye, yo te invito en esta hermosa hora a que vuelvas a tener un altar familiar, a que vuelvas a inspirarte en las sagradas escrituras, a que... Hola familia, muchas bendiciones a todos, la paz del Señor contigo hoy, mañana y siempre. Si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, oye, ahora es el momento de suscribirte, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta en los comentarios y comparte el video, porque yo sé que hay una palabra que te va a bendecir de manera muy, pero que muy especial en el nombre de Jesús de Nazaret. En el día de hoy quiero compartir contigo una enseñanza extraordinaria, poderosa, ¿verdad? Que va a ministrar tu vida y toda tu familia, sabiendo que Dios tiene, ¿verdad? En esta hora para bendecir tu casa en el nombre de Jesús. Y le puse como tema en el día de hoy el fundamento de la familia. Y es bien importante que para una familia sea sana, no perfecta, porque no es familia perfecta, pero sea sana dentro de una imperfección, es que Jesús sea el fundamento de la familia. Y quiero compartir contigo 2 Timoteo capítulo 3, verso 17, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y es importante entender que para conocer el fundamento hay que leer las escrituras. No hay forma de conocer algo si no lo escudriñas. No hay cosa, ¿verdad?, de conocer algo si no escudriñas, si no lees, si no te instruyes para poder conocer, ¿verdad?, lo que estás buscando. Y es interesante porque el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Así lo establece el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Sí, así lo dice. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oye, no hay otro fundamento más extraordinario si no es Jesucristo. Ahora, es bien importante establecer lo siguiente: no puedo enseñar, corregir, instruir en justicia si no conozco el fundamento de la palabra de Dios. No podemos levantar una sociedad sana, una familia, iglesia sana, si no conozco ese fundamento. Y la única manera de conocer ese fundamento es a través de las escrituras. Oye, si no conozco el fundamento, no puedo levantar una sociedad, unos hijos, una casa, una iglesia, un matrimonio sano, fundamentado en la palabra de Dios.
La Biblia dice en Juan capítulo 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis allí la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque Jesús era el fundamento, porque Jesús es el fundamento. La sociedad, la familia, la iglesia y el gobierno en este último tiempo necesita tener la Biblia como base y centro de su entorno. Mire, es importante, escuche bien, es importante que la familia, que la iglesia, que la sociedad, aún el gobierno tenga como centro, amén, la palabra de Dios para poder gobernar una buena casa, una buena familia. Necesitamos la Biblia como la norma de fe y conducta para nuestra vida. Y es interesante que la Biblia debe estar en nuestros corazones. ¿Alguien dice amén en el chat? ¿Alguien puede decir conmigo? La Biblia debe estar en nuestros corazones. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, aleluya, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces quiere decir que para poder ser discípulos de Jesús necesitamos volver al fundamento, a las escrituras, a la palabra de Dios. Y termina diciendo el versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De hecho, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas importantes se atribuyó Jesús: el camino, la verdad y la vida. Y la última: nadie va al Padre si no es por mí. El mismo Jesús lo estableció de esa manera: nadie va al Padre si no es por mí. Por eso necesitamos una generación de hombres y mujeres que acepten este reto, que puedan entender que necesitamos el fundamento en nuestro entorno, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en toda nuestra finanza, en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, tener el fundamento de la palabra como esa norma de fe y conducta que nos llevará, escuche bien, a puerto seguro. Mire, que su palabra sea la influencia en nuestra vida, que su palabra sea lo que nos influya en nuestra manera de ser, de tomar decisiones, que sea la palabra de Dios la que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida. Oye, no hay mejor que consultar con su palabra cualquier decisión que vayamos a tomar. Podemos predicar a Cristo, aleluya, todos los días, pero es necesario conocer a profundidad su fundamento. Podemos hablar del Señor, pero es necesario que el fundamento esté manifestándose en mi vida. Y es importante, amén, es importante que urge hombres y mujeres, jóvenes, niños que estén impregnados la palabra de Dios en sus vidas, donde comienza desde la familia. Oye, es importante, amén, que su palabra esté impregnada en nuestros corazones. Hay urgencia de Dios. Hay urgencia de que la familia vuelva al conocimiento bíblico, que la familia vuelva a tener experiencia, discipulado, tiempo familiar e intimidad con el Espíritu Santo. Es importante que le entendamos saber a nuestros hijos que necesitan de Dios, que necesitan de Jesús. Amén. Por eso es importante creer que la familia debe tener el fundamento correcto, que es la palabra de Dios. Y quiero compartir algunos detalles muy importantes referente al fundamento en la familia. Una familia con base firme en las Escrituras es una familia que tiene un altar familiar en su casa. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un altar familiar?
¿Hace cuánto tiempo que no reúnes a tus hijos para orar juntos? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un tiempo de oración con tu esposa, con tu esposo, con tu familia? ¿Hace cuánto tiempo no sacas el espacio para hablar de las Escrituras, para tener un tiempo de enseñanza, de oración, de ayuno, de búsqueda constantemente con los tuyos, con tu familia? Yo creo que necesitamos familias que se imprenden de la presencia de Dios. Es necesario que la presencia de Dios vuelva a vuestros hogares. Es necesario que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas espirituales. Y como único la presencia de Dios se hace vigente en nuestras vidas, es que tengamos un altar familiar, un altar de adoración, un altar de exaltación a Dios con nuestros familias, con los nuestros. Oye, yo te invito en esta hermosa hora a que vuelvas a tener un altar familiar, a que vuelvas a inspirarte en las sagradas escrituras, a que vuelvas a tomar el espacio que está tomando quizás el televisor, el teléfono, Netflix, las películas, las series, para que vuelvas a tomar la iniciativa de coger a tus hijos, varón, mujer de Dios, vuelve al altar familiar, vuelve a coger a tus hijos y tener ese espacio de oración, ese altar encendido constantemente en tu casa. Yo te garantizo que la presencia de Dios estará en tu vida. Yo te garantizo que la presencia de Dios estará en tu casa. Es más, te garantizo que aunque tus hijos se vuelvan atrás, esa palabra quedará sembrada en sus corazones, y tarde que temprano ese altar familiar hará el efecto que un día ese altar familiar se plasmó en la vida de los tuyos. Yo te invito a que ese altar vuelva a ser encendido. Tú eres, yo decía en estos días en nuestra casa predicando un domingo, que eres un carbón encendido. Tú enciendes a otro, tú enciendes tu casa, tú enciendes tu vida a través de un altar encendido. Vuelve a las primeras obras. De hecho, el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, hablando a la carta a los Efesios, a una de las iglesias, dice que una de las iglesias de Efesios dejó el primer amor y dijo Dios, vuelve a las primeras obras. O sea, activa de nuevo ese altar familiar. Vuelve a lo que hacías antes. Vuelve a ese compromiso de fundamentar tu casa sobre la roca, sobre Cristo, y que ese altar familiar sea de nuevo encendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Comenta en los comentarios. Vamos, si no has vuelto a ese altar, te invito a que en esta hora reflexiones conmigo y digas: yo necesito volver de nuevo a ese altar, a encender ese altar en mi casa. Te invito a que ahí en los comentarios tú puedas decir conmigo: yo vuelvo a encender ese altar. Número 2, una familia con base firme en las Escrituras es una familia que constante tiene un espacio para leer las Escrituras. Si no conocemos nuestro fundamento, que es Cristo, no podemos ser una familia con un fundamento firme en las Escrituras. Necesitamos volver a la Biblia. Urge volver a las Escrituras. Hay mucha gente diciendo muchas cosas raras. Hay mucha gente trayendo un mensaje distinto al mensaje que trajo Jesús en la Biblia. Es importante volver al fundamento. ¿Y cómo conocemos el fundamento? Leyendo las Escrituras. Y no el papagayo. No es leerla por leerla. Es tener el espacio para escudriñarla. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar las Escrituras. Y Dios nos invita a escudriñar las Escrituras. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es necesario que vuelva las Escrituras a la casa, a nuestros hogares, a nuestras casas. No podemos ver las Escrituras o la Biblia como un amuleto. Hay mucha gente que piensa que tenerla abierta en la esquina de su cabecera, en la esquina de su cuarto, en la sala o en el comedor,
abierta en el Salmo 3 va a traer bendición a la casa. La Biblia en sí, aleluya, es el instrumento que Dios puso para que la podamos digerir y actuar en ella. O sea, solamente que seamos oidores, sino hacedores de la misma. Hace falta gente que no solamente la lee y la escuche, sino que haga parte de su vida la palabra de Dios. Oye, te invito ahí en los comentarios, comentarme y decir, yo necesito volver a la palabra de Dios. Te invito a que comiences a leer las escrituras. No solamente leerla, escudriñarla, buscar información, escudriñarla, sentir que esa palabra es parte de tu vida. Comienza en esta hora a predicarle a tus hijos, a enseñarles a tus hijos lo que dice la palabra de Dios, porque ella es luz, ella es lámpara que alumbra en un camino oscuro. De hecho, cuando tú entras a un cuarto oscuro, tú no ves nada hasta que enciendes el interruptor y la luz se refleja. Así es la Biblia. En momentos de oscuridad es ese interruptor que se va a encender para que haya luz en el cuarto, en el camino, donde quiera que te encuentres. La palabra de Dios es importante. Urge que la familia vuelva al fundamento de la palabra. Urge. Hay importancia en que la Biblia sea escudriñada, no solamente en la iglesia, sino en nuestros hogares. No dependamos del pastor el domingo, del líder en la semana o de la escuela bíblica para nuestros hijos. La enseñanza comienza en nuestros hogares. La iglesia es el apoyo que te da para que la palabra de Dios siga enseñándose en nuestros hijos. Pero la palabra de Dios comienza en nuestros hogares. Sacar un espacio para tener una vida diaria de lectura bíblica en nuestros hogares. Comienza contigo, comienza con tus hijos, comienza en tu familia, comienza en tu casa, para que veas cómo se impregna la presencia de Dios aún leyendo las escrituras. Hay poder cuando la manifestamos, cuando la escudriñamos y cuando la hacemos de nosotros, cuando la manifestamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Es importante que la escritura sea parte de nuestra vida. Otra cosa es que una familia con base firme en las escrituras es una familia que la pone en práctica la misma. No basta, como dijo ahorita, no basta con leerla, sino aplicarla. Es ser ejemplo a nuestros hijos y generaciones que la palabra de Dios vive en nosotros. Es importante, familia, que esa palabra viva constantemente, sea una vivencia constantemente. Tú puedas dar ejemplo de fe, ejemplo de que tú la lees, pero que también la aplicas en tu vida. No podemos pedirle a nuestros hijos y generaciones unas cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer vivir conforme a las escrituras. Si yo no la leo, no puedo decirle a mis hijos que la lean. Si no la escudriño, no puedo decirle a ellos que la escudriñen, porque el ejemplo mayor somos nosotros los padres. Somos nosotros las personas adultas a inculcar a nuestros hijos que lean, que escudriñen, que sean parte, que la hagan de ellos y que la manifiesten en sus vidas y en sus familias. Es importante, lo primero que van a ver y repetir muchos de nuestros hijos es cómo nosotros actuamos ante las circunstancias de la vida. Por eso es importante que cuando leamos la Biblia, ellos vean que estamos leyéndola, ellos vean que estamos haciendo parte de la Biblia de nosotros. Somos el ejemplo a seguir, amén, de nuestras familias. Varón, mujer que me está viendo, tú eres ejemplo para tu familia. Comienza no solamente a leerla, a escudriñarla y que sea parte de tu vida. Otra cosa que quiero decirte en esta hora es que una familia con un fundamento firme es una familia que su base es la enseñanza, a la hora de corregir, corrige e instruye en justicia y es en la palabra de Dios. O sea, la corrección es importante y se basa en la palabra de Dios. Estamos en una época muy retante, escucha bien, estamos en una época muy difícil donde la enseñanza secular a nuestra familia está siendo dirigida para cambiar la mentalidad de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, queriendo cambiar el orden divino por un orden secular
y un orden diabólico. Pero no vamos a permitir eso en el nombre de Jesús. Tenemos el poder dado por Dios a través de Cristo para deshacer toda acechanza del enemigo que quiera desviar el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Permítele a Jesús seguir trabajando en tu familia. No permita que Satanás haga escante en tu vida y en tu casa. Vuelve al altar familiar. Vuelve a la palabra. Vuelve al fundamento. Haz de ti esa palabra hoy. Y corrige con la palabra de Dios todo aquello que venga a intervenir entre lo que Dios ha dicho sobre tu casa. Permítele al Señor. Por tal razón necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a hacer la diferencia y ser la resistencia ante este mundo en que vivimos y ser una iglesia de transformación e influyente en la palabra de Dios. Es importante, amén, que nuestra vida sea una influencia de fe, de esperanza y de un fundamento poderoso en las Escrituras. Necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a provocar en esta hora. Ahí en los comentarios, permíteme decirte, escribe ahí en los comentarios y entiende en esta hora que necesitamos hombres y mujeres que digan, yo soy parte de ese fundamento. Vamos, escríbelo ahí en los comentarios. Yo soy parte de ese fundamento. Un fundamento basado en las Escrituras. Oye, es importante volver a las Escrituras. Pablo enseñó, aleluya, que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y que no podemos cambiar ese fundamento por nada ni por nadie. Necesitamos volver al verdadero fundamento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelve al altar familiar, vuelve a la palabra de Dios, enséñala, sé parte de ella, que puedas decir en esta hora al Señor, yo quiero ser parte de ese fundamento. Vive la palabra, no solamente leerla, escudriñala, sé parte de ella, enséñala, corrige con ella para que puedas tener un fundamento firme en tu familia. Oye, y vívela, vive la palabra de Dios en tu vida. Sé ejemplo de fe, de buena conducta a través del fundamento que nos escribe la palabra, que es un fundamento firme en Cristo Jesús. Esto es el León TV Oficial. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor. La paz de Dios contigo hoy, mañana y siempre. Bendiciones.